Muy buenas tardes, México, noches, Hungría. En esta ocasión, en Café Americano, tenemos como invitado al doctor Gabriel Zacarías Soto y vamos a platicar con él. Me acompaña mi compañero, el coach Sergio Varela, desde Budapest. Buenas Sergio. noches, buenos días. Y el doctor Gabriel, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches en Hungría y buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias. Con gusto de estar platicando con ustedes y su audiencia. Gracias, doctor. Café Americano. Doctor, queremos empezar esta plática de Café Americano con una sencilla pregunta. ¿Cómo es que llegó usted al fútbol americano? ¿Qué lo atrajo? ¿Qué fue lo que hizo que se enamorara de este deporte? Pues, bueno, es curioso. Yo tuve la oportunidad de jugar cuando estaba en la preparatoria, en aquellos entonces, hace cualquier cantidad de años, en Delfines de Prepa 7. Entonces, de ahí me nace el cariño por practicar el deporte. El gusto era, pues desde niño, que veíamos el fútbol americano en la televisión y pues nos apasionaba ver ese deporte tan organizado, tan profesional, tan fuerte, porque realmente es un deporte fuerte que le llama la atención a cualquiera. Y cuando tuvimos la oportunidad de practicarlo, bueno, pues más se nos metió en el corazón. De ahí parte el gusto, de ahí parte la pasión por este deporte, que creo que es algo que compartimos todos los que estamos platicando. Correcto. ¿Y después de Prepa 7? ¿Perdón? ¿Después de Prepa 7 hubo algún otro equipo? No, ya cuando estaba yo en Prepa 7, estaba jugando ahí, era curioso, supongo que les tocó esa temporada donde usábamos cascos de gajos, donde no había ningún tipo de protección. Me acuerdo que usábamos el libro vaquero, ¿verdad? Para ponernos como tablas, Como o como tablas. selecciones, como tablas para no recibir los golpes. Sufro una lesión en la rodilla, tuve una fractura de rodilla. Okay. Estuve en rehabilitación pues prácticamente un año, me operaron y estuve en recuperación. Después me viene la universidad, la Facultad de Medicina, y realmente ya era muy complicado poder practicar el deporte. Entonces, un tiempo en el que yo me separo físicamente de él, aunque finalmente siempre estuvimos al pendiente de todo lo que pasaba, tanto aquí, ya siendo uno universitario, pues con Pumas, y con toda mi otra familia, burra, pues eran unos enfrentamientos interesantes cada clásico en la familia, ¿no? Que no dejábamos de disfrutarlo, de verlo, y ya uno como espectador ir al México 68 a disfrutar un partido, un clásico, era creo que lo mejor que podía pasarnos en el año y lo que esperábamos año con año. Ok. Sí, como no, era sumamente atractivo, ¿no? Que afortunadamente, aunque no es el Poli UNAM como en aquellos años, pues los partidos entre Pumas y Politécnicos se han vuelto nuevamente muy pasionales, ¿no, Sergio? Sí, de hecho, me entra la curiosidad de que obviamente vemos que hablaste de Pumas porque estabas en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que también platicaste que tienes familia en Burros. Quiere decir que hubo gente de tu familia en Politécnico, pues Politécnica, ¿correcto? Es correcto, mis primos hermanos con los que conviví casi toda mi vida, ellos vivieron todos en el Politécnico. De hecho, uno de ellos, Eduardo, jugaba en las Blancas en aquel entonces. Entonces, con mucho mayor razón era ese contacto, esa fricción agradable, totalmente deportiva, cuando venían los clásicos. Clásicos que me permito acordar para la gente que es muy joven y no lo vivió, eran verdaderos espectáculos familiares. Era un lugar donde podía ir toda la familia a divertirse. Suena como un cliché, pero sanamente, sin riesgos, sin problemas, sin faltas de respeto. Era un deporte netamente familiar. Creo que ese era el atractivo más importante del fútbol americano. Sí. Bien, doctor, pero yo quisiera rescatar algo. Sigue siendo. Se recuperó y sigue siendo.
O sea, esta imagen que tengo a mis espaldas es el juego de Burros Blancos contra Águilas Blancas y el lleno era, bueno, no estaba totalmente lleno, pero muy buena entrada y es muy familiar, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, claro, por supuesto. Es un Es que deporte hubo un bache, ¿no, doctor? Hubo un bache, hubo problemas, donde dejó de ser un tanto familiar, pero afortunadamente se ha recuperado. cierto. A mí, una de las cosas que, aparte del gusto, es una anécdota que les cuento, por hacer fútbol americano, cuando yo era estudiante de preparatoria, estudiaba en la preparatoria 7, la que está Calzada de la Viga, una de las zonas verdaderamente rudas de la ciudad, ¿no? Y la gente que gobernaba el fútbol americano eran los porros en la universidad, con tal de que a uno no le hicieran nada, ni lo lastimaran, ni lo estuvieran correteando, se ponía a jugar fútbol americano y era la manera de evitar, pues, ciertos roces no muy agradables cuando uno es joven y es estudiante. Pero aún así, aunque no era la mejor práctica, era una forma de encontrarse con él y de enamorarse más del juego que al calce de todas las demás situaciones. El juego es puro, el juego es limpio, el juego es rescatable desde sus raíces hasta su parte más alta. Y lo que hace en lugar de generar problemas es enderezar problemas, enderezar direcciones, enderezar gente, enderezar vidas inclusive, ¿no? Que nos ha tocado ver a lo largo de tantos años dedicados al fútbol americano. Sí, claro, por supuesto. Sergio. Correcto, y bueno, dentro de esta rivalidad de Pumas y Burros, en tiempos modernos se han presentado rivalidades más ahora modernas, digamos, de aztecas contra borregos, y bueno, y podemos nombrar muchos, muchos. Sin embargo, el fútbol americano ha evolucionado y ha crecido, se ha expandido, a lo que me lleva a la siguiente pregunta, preguntarte qué ha sido del fútbol americano o qué has hecho tú del fútbol americano ahora, en tiempos modernos, porque sabemos que tienes algo en Jalisco, algo en Guadalajara Tecámac, o en Tecámac. Tecámac, No, Tecámac. yo estoy aquí en la Ciudad de México. Después de que tuve el impasse de, pues ahora sí, terminar de estudiar, empezar a trabajar, empezar a generar, pues ahora sí, la vida de uno, mi hijo, el más chico de todos, tenía deseos de jugar fútbol americano. De ahí empiezo otra vez mi contacto con él, ¿no? Mi esposa originalmente no quería porque no le gustaba. Entonces estábamos en el tire y afloje, hasta que por azares del destino y por una bendición divina lo dejó jugar y empezamos nosotros nuevamente en el fútbol americano. Lo llevé a entrenar a un deportivo que se llama 18 de marzo, ahí en la Jardín Balbuena, Sí, en un equipo que estaba formando muy pequeñito, que se llamaba Broncos, que finalmente no alcanzó a crecer. Pero en ese momento que estábamos entrenando con él, tuve la oportunidad de que me invitaran a participar o a llevar a mi hijo a un equipo de mucha tradición, de mucha historia, que se llama los Jets de Balbuena, de la Ok. familia Flores, donde estaba el señor Pérez, el apá, gran amigo mío y que paz descanse y al cual le debo mucho de lo que yo pude hacer después en el fútbol americano. Entonces empezamos a entrenar ahí en los Jets. Al enterarse la gente de Jets, los dueños, que yo era médico, yo soy cirujano plástico, pero médico de la cirugía de trauma, me invitan a auxiliarlos en la atención médica de los muchachos, porque siempre estaba en el entrenamiento, bueno, siempre que podía, ¿verdad? Y ahí estaba sentado disfrutándolo. Me invitan a participar el cuerpo médico, cosa que empiezo a desarrollar, y qué es lo que todavía me unta y me amarra y me enamora más del fútbol americano, porque ciertamente en aquel entonces, estamos hablando hace casi 20 años que empecé yo, eh, la atención médica de los jovencitos no era la adecuada, no porque no quisieran, sino porque de pronto no había gente que les dedicara tiempo, no había gente que se preparara, no había gente que se dedicara a suplir todo lo que los muchachos necesitaban para una buena atención. Y ahí es donde me empiezo a desarrollar. Mi padre y mi hermana son traumatólogos, son ortopedistas los dos. Entonces, mi cercanía a la ortopedia es enorme, por lo que pudimos trabajar médicamente y en la preparación física de los muchachos
durante muchos años. Oye, eso es interesante porque voy a ser sincero, en mi caso, en muchos de los equipos en los que estuve, sí teníamos un doctor, pero era un doctor ya que de traumas, de golpes, no sabía mucho. Pero bueno, era el doctor, y le decía, vamos al doctor, y siempre, pues, afortunadamente nunca fue algo grave en ninguno de mis compañeros, pero sí era importante tener cerca a alguien que supiera de traumas, que supiera de golpes, de fracturas, simplemente porque un golpe para un doctor que no sabe directamente del trauma, a lo mejor lo hace demasiado grande o lo hace demasiado pequeño, que puede perjudicar más que lo haga pequeño, ¿no? Es mejor exagerarle que decir que no pasó nada. Y sobre todo, antes, hace 15 años, las conclusions, las conclusiones no eran tomadas tan en serio como ahora. Ahora alguien se golpea en la cabeza y simplemente le hacen su prueba, lo hacen, lo esperan afuera en la banca hasta que pase un tiempo a ver si todavía está bien. Eso no se veía antes. Antes te golpeaban, ve con el doctor, vas con el doctor, ¿cómo te sientes? Te hacía con el ojito, ¿estás bien? Vas para adentro. Y ahí vas para adentro, a lo mejor estabas mal, ¿no? Pero ahí vas para adentro. Entonces, qué bueno que se pueda tener a alguien con la responsabilidad y los conocimientos para esto. Y eso se agradece en todos los equipos. Buscamos siempre tener un doctor cerca que tenga los conocimientos, sobre todo de traumas, ¿no? Paco. Adelante, Doc. Es muy, muy interesante y muy importante. Yo estoy seguro que hay mucha gente como yo que ama el fútbol americano y que le gustaría participar en un equipo. Eso me queda claro. Pero de repente no hay la manera de acercarse a ellos, o los mismos equipos no tienen la certeza de buscar a alguien o el tiempo. Creo que es una buena invitación. Hay mucha gente joven que le gusta el deporte, hay mucha gente que le gusta practicar, que le gusta aprender, y una manera es en un equipo de fútbol americano, sobre todo de categorías pequeñas, porque finalmente así se aprende, no hay otra forma de aprender lo que en la línea de fuego. Yo me acuerdo que en una de cuando teníamos un equipo, que ya les platicaré más adelante de esto, un médico muy simpático un día se nos acercó y me dijo, oiga doctor, pues yo soy médico general, me gusta esto, me gusta el fútbol americano, quiero aprender, ¿puedo venir con usted? 3 años lo tuve conmigo ahí en el equipo y aprendió y supo, se desenvolvió y eso es lo que hace falta. Gente que, que aprenda lo que es la realidad, es bien importante, porque de repente la decisión y la relación coach-médico de repente no es muy lisa, de repente es un poquito ruda, porque el coach quiere ganar y si su mejor jugador sale cojeando de un pie o sale medio mareado y el doctor le dice, pues ya está fuera, ya no puede jugar. Y cuando la relación no es completamente simbiótica, que no hay una confianza del uno en el otro, pues a veces se generan fricciones que no son buenas para un equipo. En cambio, cuando un coach tiene entera confianza con su médico, si el médico le dice no va, no va. Y cuando uno conoce al coach como médico y le dice al coach sí puede así, pues puede así. Entonces es como funcionan las cosas bien. Claro, de acuerdo, y doctor. más es la seguridad del niño, del joven, es la seguridad de entrenado. Me contestó una pregunta que estaba pensando hacerle, que si había hecho algún trabajo educativo dentro del equipo, ya lo contestó, que 3 años estuvo con usted, ¿no? Bueno, Doctor, pero volviendo a los años donde usted jugó, platíquenos qué número le gustaba, qué anécdota nos puede contar de eso, de esas temporadas que logró jugar. ¿Qué posición? Sí, yo era fullback. Okay. Y le platicaba a Luis precisamente los días que estamos platicando. Yo no sé por qué, no lo sé, hasta ahorita caigo en cuenta, usaba el número 69. Muy ¿Por, bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero lo usé toda mi etapa, que fueron 2 años básicamente, no fue tanto. Y así jugaba, realmente esa era la posición que me gustaba a mí jugar y que siempre me ha gustado. ¿Y alguna jugada, alguna anécdota que recuerde que le haya gustado? Fíjese que sí, recuerdo que
Fue mi segundo juego como, pues ya como titular, porque bueno, ya había pasado un año de novatez. Y el coach, el muerto, así se llamaba, bueno, así lo apodábamos, el muerto, estábamos en la yarda 5 y ya se iba a acabar el tiempo y nos iban ganando como 30-0, porque no éramos lo mejor en equipo en ese momento, ¿no? Lo estábamos Ok, formando. Y entonces le dice al Pitis, que era el quarterback, le dice, dale la bola al Zácaro, porque así me decían, y a ver qué puede hacer. Total, que me da la bola y me arranco y crucé todo el campo y anoté. ya notó, 95 padrísimo. yardas. Y de ahí, y de Wow. 95 yardas, y de ahí me quedé como titular. Wow. Perfecto, qué bien, Pues, qué bien. Muy ese es, buena anécdota, doctor. eso es lo que cualquier corredor quisiera tener, una jugada de más de 90 yardas. Y la Sí, verdad es que cuando la terminas, yo también que fui fullback, tuve alguna jugada así de 80 yardas. Cuando la terminas, dos cosas. Uno, puedes tomar aire porque claro. son 95 yardas con un peso de fullback. En esa época, en nuestra época, los fullbacks eran más grandes, más pesados. El Cierto. halfback, el tailback era el delgadito, el flaquito. Ahora ya no hay una gran diferencia entre uno y otro. Son atléticos los dos. Pero bueno, después de correr tantas yardas, primero que nada, tomar el aire. Y después, a disfrutar el dance que hacíamos al final, ¿no? Ya sabes, era maravilloso. Y sobre todo sentir, ya soy parte de este equipo, ya. Así es. Qué Eso es bueno. Exacto. lo más maravilloso del asunto. Oiga, doctor, ¿y qué jugador le gustaba a usted? ¿A cuál admiraba? ¿De la NFL o de los Cóndores? Yo de la NFL, el montañés, Downhouse. Faust. coreback de los Cargadores. Para mí era un tipo increíble, me impresionaba verlo jugar. Y hasta la fecha, ¿no? Cuando veo los cortos de cuando él jugaba, no sé, es uno de mis jugadores preferidos de todos los tiempos. Pese a Con que su yo siempre he receptor sido Kellen Rider, ¿eh? Winslow, ¿no? ¿Mandé? Con su Kellen receptor Winslow. ala cerrada Kellen Winslow. Kellen Whitlow. Yo siempre he sido rider toda mi vida. Y cuando la época de Tomás Flores Sánchez, que era, compartíamos el orgullo mexicano, como acostumbramos nosotros, ni aún así dejé de admirar a este jugador. Ok. ¿Le gustaba Ken Stabler? Ken Stabler me gustaba, sí, como no. Jim Plunkett me gustaba también en aquella época. Lo acaban de subir al Salón de la Fama a Sí, Tom Flores, ¿no? Hace sí, poquito. apenas sí lo leí, que creo que es muy, muy merecido, ¿no? Finalmente era No, por fin le hicieron justicia. sí, sí, el único defecto que tenía era no haber nacido allá, pero fuera de eso todo estaba bien. Sí. Y como papá, viendo a su hijo crecer, que no sé qué edad tenga hoy, No, pues ahorita tiene 28 años, vive en Islandia, también por allá, ya es de noche. es de noche en Islandia. Ok, ¿qué anécdota nos puede platicar? ¿Era papá coach? No, nunca fui papá coach porque me dedicaba a la atención médica. Y la verdad es Ah, que sí me claro, dedicaba, claro, me estaba en dedicaba el campo. con todo el aspecto. Mi esposa me auxiliaba, entonces mi esposa hizo una especialidad en rehabilitación física. Entonces, entre estar vendando a los muchachos, estarlos cuidando, estarlos preparando, pues la verdad es que yo de fútbol americano veía poquito tiempo, más bien me dedicaba a todo lo demás. ¿Podemos decir que su esposa terminó atrapada por el fútbol? A eso iba yo, no quería, y finalmente estuvo conmigo Te- durante más de 16 Tenemos años. historias similares, ¿eh? Yo creo que es la mayoría de las gentes pasa lo mismo. La esposa no quiere y luego ya no se puede salir. No, hay que irla a sacar. Es correcto. No, deje usted que no se quiera salir, hay que sacarlas. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, ya les platicaré, tuvimos un equipo, una organización completa que tuvimos desde preinfantil hasta juvenil y femenil, ahora recientemente los últimos años. Entonces nos Los dedicamos, capitanes, ¿no? los capitanes, éramos capitanes de la Jardín Balbuena, pues ¿Por qué prácticamente nos nos habla en pasado, dedicábamos. Doc? ¿André? ¿Por qué nos habla en pasado? Los hablan pasado porque, bueno, desgraciadamente el deporte y la economía y la política no se llevan mucho de pronto, ¿no? Nosotros teníamos nuestro campo de juego y de entrenamiento en el Deportivo Venustiano Carranza, que Ok. es el primer deportivo de toda Latinoamérica, el más viejo. Llegamos ahí nosotros cuando el deportivo pues era básicamente un llano, estaban en unas condiciones verdaderamente paupérrimas,
y empezamos a trabajar ahí. Desgraciadamente a nuestras autoridades, y tengo que decirlo porque es la realidad, no por otra cosa, les preocupa más su bienestar financiero que el practicar un deporte. Entonces nosotros pagábamos una renta para poder entrenar en ese campo, renta que pues, salía de mi bolsa, porque ustedes que tienen equipos de fútbol saben que finalmente la gente cree que uno se puede hacer rico con un equipo de fútbol americano, y a lo mejor puede ser rico en deudas, pero nada más ahí. Entonces, pagábamos una renta que era alta en un principio, teníamos que hacer todo lo que es la rehabilitación del campo, desde cortar el pasto cuando había pasto, después la reja perimetral, pintar todo tenía que salir de nuestra bolsa. Y obviamente todo eso se quedaba en el deportivo como una donación, entonces era un gasto más aparte. Pero llegan los cambios de gobierno, llegan los cambios de las alcaldías, y en la época de cambio de alcaldía se empiezan a generar, por lo menos en esta delegación Venustiano Carranza, un área que se llamaba autogenerados. Esta área de autogenerados simplemente se encargaba de cobrar las rentas de todo lo que se podía cobrar rentas del espacio público, llámese estacionamientos, llámese deportivos, llámese mercados, todo eso. Entonces llegaban pues, con nosotros y nos decían, bueno, ya lo pasado, pasado, ahora vamos a ajustar todo y vamos a pagar una nueva renta. Nosotros, digo, a lo mejor no es muy correcto que lo diga, pero pues lo que es verdadero y no tiene por qué esconderse. Llegaron a solicitarnos una renta del campo de Capitanes de 79,000 pesos mensuales. Oh. ¿Cuánto? 79,000, 9,000 pesos mensuales. Cuando previamente pagábamos 27,000 pesos, que tampoco era barato. No, para nada. ¿Algún personaje del gobierno pidió 50 para él? Yo creo que más bien pidió todo para él. Sí. Entonces, bueno, que... antes de entrar estábamos hablando de los Olímpicos, porque yo tenía la impresión de que a Hungría le había ido bien o muy bien, sin saber. Sergio ya me aclaró que ganaron lo que tenían presupuestado ganar, ¿no? Que por supuesto es mucho más que nosotros. Claro. Ellos nada más son 9 millones de habitantes. Esto que usted nos comenta, según yo, un gobierno preocupado por el desarrollo de las juventudes, de la niñez, un gobierno preocupado por el alto índice de obesidad en los niños, no solamente no le cobro, ¿verdad? Lo mínimo que podría yo hacer es facilitarle todo para que usted me ayude a bajar esos índices. Y no digamos de la delincuencia y las drogas y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que algún día cambie esto. Es cierto. El problema es que, tengo que decirlo, me parece que el gobierno no se preocupa por su gente, ¿no? O sea, no se preocupa por la gente. Y bueno, finalmente esto resumiría todo. Donde deberíamos con 120 millones de habitantes, deberíamos ser una potencia en todo, ya no nada más hablemos de deporte, pues no somos una potencia en nada, porque, bueno, el narcotráfico cuenta y somos muy buenos para eso. Pero solamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las autoridades, lejos de preocuparse en mejorar la calidad de vida de la gente, pues se preocupa por mejorar su calidad de vida, creo. Así es. Doctor, y con Capitanes, platíquenos, a Café Americano, ¿cuáles fueron sus mayores satisfacciones? ¿Cuánto tiempo duró Capitanes? Capitanes duró aproximadamente 14 años. De hecho, terminamos con Jets, yo estaba con Jets, ahí empezamos a trabajar, a crecer, pero llegó el momento en que sacamos juveniles y ya la administración del equipo de Jets no quería seguir adelante, ¿no? Con intermedia. Sacamos una intermedia que fue campeona precisamente en Jets, en la CONA, en la Liga CONA, que es donde jugábamos, y hasta ahí quedamos, ya no quisieron seguir adelante, no quisieron salir, y fue cuando entonces mi hijo ya empezaba a jugar intermedia, pues tuve que salirme de la organización para seguir con mi hijo, por supuesto. Claro. Pero por alguna razón que desconozco, el destino es caprichoso y es burlón, y de pronto, sin más ni más, me invitan a participar en este deportivo
en un equipo que estaba formándose ahí, del hermano de un coach mío, el coach Billy. Su hermano, el sargento, empieza a formar un equipo que se llamaba Caballero Águila. Se empiezan a formar en ese deportivo, me invitan a participar y me animo. ¿Por qué? No lo sé. Pues yo creo que es por la misma necesidad que tiene uno de no dejar el deporte tirado. Y empiezo a participar con ellos. Finalmente el proyecto de Caballero Águila no progresa. Tienen algunos problemas intestinos ellos. Y me quedo solo de pronto en el campo, ya sin equipo. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con este campo, con este espacio que ya rehabilitamos? Pues tengo que hacer un equipo, ni modo de tirarlo. Y es cuando creamos el equipo de capitanes, que ya es el equipo que formé con mi esposa. Ella y yo ya lo formamos y empezamos a trabajar nosotros con la gente que teníamos, que era gente grande, era gente de intermedia. Entonces mis primeras categorías en el fútbol americano de mi equipo fueron las más grandes, intermedia. La primera intermedia que sacamos, pues no fue como en feria, porque bueno, íbamos empezando, estábamos creciendo, nos estábamos organizando. La segunda... ¿En qué liga estaban? Jugábamos en Kona. En Kona. Okay. Entonces al principio pues sí nos fue mal nuestra primera temporada, la segunda no fue tan mala, pero a partir de la tercera, que ya nos pudimos acomodar, nos pudimos reforzar tanto en el coacheo con el coach Bill, el coach Eugenio, que era nuestro head coach, Luis Corona, esa gente tan valiosa del fútbol americano y con tanto conocimiento y que afortunadamente me brindaron su amistad y su apoyo a este proyecto, empezamos a tener triunfos y sacamos nuestra primera intermedia campeona. Y de ahí nos hicimos 3 años campeones con 2 años de carrera Tennessee en esta liga, en la Kona. Wow. Y de ahí empezamos hacia abajo. Luego sacamos juvenil, luego infantiles, luego preinfantiles y finalmente la femenil equipada. Okay, incluso femenil. Entonces empezaron solamente con una sola categoría intermedia por 3 años. ¿Correcto? Y de ahí empezaron a crecer hacia abajo, con las juveniles e infantiles. ¡Wow! Eso es interesante. Sí, y es que ya intermedia ya es caro, ¿no? Ya es caro, sí, ya es caro. De hecho, muchos equipos ya lo han abandonado. Sí, de hecho, además de que es caro, pues sí es muy dispareja ya la competencia, porque como no hay muchos equipos entre clubes particulares de intermedia, pues ya los clubes grandes son clubes fuertes que reclutan a la mayoría de los juveniles que suben a intermedia. Entonces sí, la competencia es un poquito dispareja, pero siempre a mí es la categoría que más me gusta, más de todas, inclusive más que la Liga Mayor. No por sus logros, sino porque son los chavos que se están rifando precisamente para llegar a Liga Mayor. Okay. Claro, sí, la diferencia es esa que mencionan los dos, es que ya las instituciones, universidades o colegios están absorbiendo esa categoría porque es lo que les va a semillar a las ligas mayores. Y los clubes están perdiendo a esos jugadores porque lo que quieren ellos es un beneficio por haber jugado todas las infantiles, que sería, y juveniles, ¿no? Que sería ir a una universidad gratis o una universidad con cierta beca o cierto. Efectivamente, eso es lo que pasó. Ahora, yo estoy viendo que si empezó a crecer hacia abajo, juveniles, infantiles también, ajá, y también tuvo femenil. Tuvimos preinfantiles también y femenil. Pero equipado. En femenil, ¿en qué liga estaban? ¿Perdón? En femenil, ¿en qué liga estaban? Jugamos una temporada en Lexa se llama. Lexa. Y luego jugamos no me acuerdo, se me fue, perdón, el nombre de la liga. Con el coach Miguel, no recuerdo ahorita su liga cómo es. Ahí jugamos nuestras subsiguientes temporadas. Muy bien, porque jugamos como capitanas. ¿Cuál fue el último año que participaron? Algo curioso en perdón, Paco. Doc, ¿cuál fue el último año que participaron en cualquier categoría? En el 19. Ok, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, casualmente, pues 6 meses antes de la pandemia jugamos nuestra última femenil, que fue la última categoría que jugamos.
Ok. Okay. Y Yo ya lo de que ahí, quería pues, ya. preguntar y quiero preguntar es, eh, de en femenil, lo que pasa es que nosotros tenemos ya varias entrevistas a diferentes equipos o jugadoras, no nada más de México, sino también de otras partes del mundo, Italia, Portugal, eh, y aficionadas o jugadoras de fútbol americano femenil, y donde está agarrando mucho auge en estos tiempos. Y creo que les ha gustado tanto esos programas que la verdad los están pidiendo más sobre cómo se vive la pasión del fútbol americano femenil en México y en diferentes equipos que hay, las diferentes ligas. Y mi pregunta va más enfocada en cómo llegaron ustedes a, a crear ese equipo, porque no puede decir uno que vamos a abrir el femenil, porque no tienes, debió haber alguien que les dijera, oigan, no van a abrir femenil, o va a haber 2 o 3 solicitudes, o 10 solicitudes, o ya teniendo muchos jugadores, hombres, o las hermanas quieren jugar. Entonces, O las debió haber novias. algún no sé, detonador para llegar a eso, ¿no? ¿Cómo lo decidieron? Sí, mire, es curioso. Finalmente uno siempre contemplaba el fútbol americano como un deporte más masculino por la violencia, erróneamente, porque pues cuando uno tiene juveniles tiene muchas niñas y se da uno cuenta que son jugadoras aguerridas, disciplinadas, en mucho más disciplinadas que los muchachos, de repente, más decididas, más cumplidoras y verdaderamente buenas jugadoras. De tal suerte que yo en mis trabajos, nuestra categoría infantil pues fue creciendo y teníamos un par de jovencitas que eran excelentes jugadoras, que quisieron jugar la juvenil y pese a que yo no quería muy bien, pues las dejé jugar y me callaron la boca, me demostraron que podían eso y más. Entonces viene la intermedia y una de ellas, pues no me obligó, pero casi me obligó a que la dejara jugar la intermedia, cosa que a mí pues sí me tenía inquieto, me tenía preocupado. Nuevamente me cayó la boca y me demostró que podía y jugó una intermedia impecable ella. Y por ella empezamos a jugar femenil, porque yo dije, no es justo que yo la arriesgue y mejor creamos que ya estaban viéndose las femeniles, creamos nuestra categoría femenil para todas estas niñas que van subiendo de sus infantiles y que quieren seguir jugando, pues de alguna manera brindarles un área de competencia más equilibrada, más justa y un poco más segura. Un poco, entre comillas, porque son Claro. jugadoras excelentes, igual de violentas, igual de fuertes. A ver, nada más para realzarlo. Esta chica jugó con hombres. Sí, jugó con hombres de tú a tú y a mí me cayó la boca de que yo tenía miedo de que jugara. Digo, nunca perdí el miedo, ¿no? Pero, pero me demostró que podía y podía bien. Una ¿Qué excelente posición jugadora. jugaba? Pues ella jugaba de liniera, la movíamos un poquito, pero generalmente estaba en la línea. Ok, Claro. ok, Sí, ok. ahí la liga permite jugar mujeres hasta creo que los 18 o 19 años. Es correcto. Es aquí igual en Hungría, la liga permite que las niñas o las mujeres puedan jugar hasta los 18 años en un equipo de hombres. También depende de la liga y del país, porque, por ejemplo, en Austria están permitiendo jugar hasta ligas seniors a las mujeres. Okay. Depende de la liga, ¿no? Pero México creo que sí, hasta los 18 años, no sé si Hasta es los 18, efectivamente, cuando yo estuve una temporada como directivo de la Liga CONA, precisamente, y era nuestro límite. Aunque era nuestro límite, por decirlo de alguna manera legal o deportivo, pues siempre a uno le da cierto temor sí, ver a las jovencitas guiándose con fulanos que pesan 2 veces lo que ellas pesan, ¿no? claro. Sí, Sí, claro. Pero, sí. siendo muy honesto, no hay de qué arrepentirse. Oiga, doctor, ¿y qué proyectos hay en el fútbol americano? Bueno, nosotros viene la pandemia y yo era vicepresidente de la Liga CONA. El presidente era Arturo Perafán, que en paz descanse, el dueño de los acereros de Tlanepantla, un hermano mío bueno, aprovecho para mandarle todo mi cariño. Bueno, al quedarse acéfala la liga y además al estar en pandemia, pues nos separamos, nos disgregamos un poco.
y quedamos en stand-by todos sin saber qué vamos a hacer. Finalmente, hace un mes aproximadamente nos reunimos la gente de la liga, empezamos a platicar de cómo veíamos el panorama para estos tiempos ya, pero pues la pandemia no nos ha dado la oportunidad de poder hacer programas ni siquiera a corto plazo, ya no hablemos de mediano y mucho menos de largo plazo, pero nuestra intención es, una vez que esto se estabilice, que esperamos que sea en este año, el año nuevo o el año que entra, empezar nuevamente a trabajar en la liga con volver a trabajar con los equipos que teníamos, que afortunadamente nos han estado siguiendo y nos han estado llamando para ver qué planes hay y seguir en el fútbol americano. De hecho, esto es Correcto. una adicción que no se puede ¿Y curar. Capitanes va a buscar otro campo? Sería, no lo sé, todavía eso sí no lo sé, porque, bueno, aquí en la Ciudad de México está muy complicado ya conseguir un campo y conseguir un campo que valga la pena, donde haya seguridad para los muchachos, porque esa es una de las cosas importantes. El fútbol americano es un deporte que tiene que practicarse, pero sí tenemos que tener los requisitos mínimos para seguridad de la gente. O sea, entrenar en estacionamientos, entrenar en jardines, no es Ok, lo que ok. debe hacer. Aunque la pasión sea mucha por nosotros, no es lo más correcto. Ni entrenamos como debemos entrenar, y arriesgamos a los niños a que puedan tener, o a los jóvenes, a que puedan tener lesiones que sí de pronto les trunquen su futuro deportivo. Claro. Claro, por supuesto. Muy bien. Entonces, bueno, es la cuestión. Y entonces, pensando en que en 2022 tuvieran la oportunidad de seguir en el fútbol americano, consiguiendo un campo, ¿cómo estaría llamando a los jugadores? ¿Tienen redes sociales, me imagino? ¿Tienen algún medio de comunicación? ¿O cómo estarían llamando a Todos sus registros, los... ¿no, doctor? Tenemos todos nuestros registros, tenemos nuestra página aún viva de capitanes y Exacto. bueno, tenemos amigos afortunadamente que hay por todos lados y gente que inclusive todavía ayer o antier nos mandaron una publicación de capitanes, unas managers que nos preguntaban si teníamos la intención de volver a salir adelante. Todavía hay gente que después de 2 años, que si somos un poquito estrictos, son 2 años que no han sentido nuestra ausencia porque no han jugado en ningún lado. Porque Estamos no ha habido fútbol, no ha habido fútbol, claro. Y todavía se duda que haya fútbol, ¿no? En estos días. Yo creo que más que dudarlo debería ser una certeza. Uno que está en el ambiente médico y que ve las cosas reales, no lo que se ve en la televisión, no lo que se oye en las noticias, tenemos un problema de salud pública derivado del COVID muy, muy severo, tal vez más severo que a principios de año. Puede ser que sí. Wow. Entonces, Ayer estaba escuchando a la doctora Laurie, efectivamente decir lo que usted acaba de decir, que si juntáramos 31 días entre julio y agosto, estamos por encima del pico anterior. pero muy por encima, mucho, muy por encima. Si ciertamente la gente afortunadamente tiene menos defunciones en fechas recientes, que para eso tuviera, yo creo que participación importante el vacunarse, sin embargo se siguen enfermando y se sigue enfermando muchísima gente. Los hospitales están prácticamente llenos nuevamente de gente enferma, ¿no? Y hablar de 20 o más de 20,000 contagios diarios es una cifra verdaderamente espantosa. Su recomendación entonces es tener cautela y esperar hasta el año que entra. Yo creo que sí, yo creo que el riesgo de enfermedad es latente. Obviamente, el riesgo va a ser al entrar a la escuela, al ir al cine, al ir a un súper, todo ese riesgo siempre está latente, pero el problema no es la latencia de la enfermedad, que en sí es un problema, sino que si un equipo tuviera 2 niños enfermos, ese equipo que estuviera en un torneo tendría que salir del torneo. Y Claro. a la semana que entra se enferman 2 de otro equipo y a las 3 semanas ya no tendríamos equipos disponibles para hacer ningún torneo. Exacto. Okay. No, y el tenerlos todos bien controlados cuesta mucho dinero. Mucho Y le dinero. voy a platicar, aquí en Hungría, esta temporada que tuvimos de seniors, antes de cada entrenamiento citábamos a la gente entre 45 a 1 hora antes para que a cada uno de los jugadores y gente del staff nos hicieran el PCR.
hacían el PCR, lo revisaban, pasas al campo, no, fuera. Afortunadamente nada más se dieron 2 casos que los aislamos y ya no regresaron a entrenamiento durante 2-3 semanas, pero bien controlado. Pero eso costó mucho dinero, costó al grado de que teníamos presupuesto para traer 4 importados y pues nada más pudimos traer a 2. Entonces, la verdad, valió la pena porque pudimos tener una temporada sana, pero también costó dinero. Y eso es lo que no se está teniendo oportunidad en México, ¿no? Ahorita pruebas PCR para todos los días. Dime. Doctor, para tener una idea, ¿cuántos jugadores tiene o tenía Capitanes? Pues llegamos a juntar con todas nuestras temporadas, alrededor de 300 jugadores. Imagínense cuánto nos costaría hacerle, ya no cada entrenamiento, como lo hacía Sergio, que no entrenan todos los días, entrenan 3 veces, Sergio. A la semana, sí. 3 veces a la semana. Digamos, 1 a la semana. ¿Cuánto costaría hacerle el examen a 300 niños, adolescentes, cada semana? No, es imposible hacerlo, porque platicábamos hace rato. Finalmente, los clubes que estamos trabajando con los niños, generalmente vivimos de lo que pagan de sus, de sus colegiaturas, por decirlo de alguna manera, Cuotas. de sus cuotas, más todo lo que aporta uno como dueño. Entonces, si les hablaba yo de pagar rentas, pagar coaches y luego todavía pagar pruebas, es imposible, no podría ser, ¿no? No, le falta la ambulancia, le falta Todo el lo que... Los árbitros, la cuota de la liga. Sí, no, es un deporte que es caro en su desarrollo, pero además ahorita no sería muy práctico, por lo que le comento, ¿no? Si somos muy honestos en cuanto a las restricciones y al cuidado, si en un equipo, por ejemplo, una categoría, la PIBI, tuviéramos un enfermo, tendríamos que descansar a toda la categoría por lo menos 2 semanas. Así es. Aunque los demás salieran negativos a su prueba PCR. Entonces, pues no es práctico. Los niños deben de entrenar por lo menos 6 meses antes para evitar lesiones, todo lo que ustedes ya saben, y la gente que nos escucha ya sabe. Entonces no se podría hacer. Y arriesgarnos como pasó el año pasado en la NFL, lo vimos. El deporte a ese nivel donde la gente tiene capacidad de entrenar por su propio lado, con entrenadores personalizados, etcétera. Hubo tantos lesionados y lesionados graves que no se habían visto en muchos años. Y eso simplemente por falta de entrenamiento. No hay otra razón. Y si en ellos estamos acostumbrados a eso, ¿qué pasaría con nosotros? Correcto. No le busquemos. Vamos a promover su postura de que debiéramos esperar hasta el año que entra. Doctor, me parece buen momento como para que nos diga dónde lo podemos encontrar, si tiene redes, cuáles son sus redes. Sí, nuestro Capitán de Fútbol es nuestra red. Capitanes Fútbol en Facebook. En Facebook tenemos otras redes sociales, que es la que tenemos actualmente nada más. Y en la liga, y en la liga, pues ahorita no estamos trabajando, así que no la tenemos activa, ¿no? Pero en Capitanes Fútbol y Capitanas Fútbol, ahí todavía tenemos presencia, todavía pues nos visitan nuestros jugadores, de repente celebramos cumpleaños, pues lo que es la familia del fútbol americano, ¿no? Más allá del deporte, más allá del dolor, todo el cariño que se genera entre los muchachos, que les digo yo que en este deporte pueden ellos generar a los amigos que les van a quedar por el resto de su vida. A los mejores amigos que pudieran tener, los van a tener ahí. Es correcto. Oiga, doctor, otra cuestión. ¿Nos puede recomendar a esta jugadora que jugó con los hombres? ¿Podemos contactarla? Y alguna otra del equipo femenil, como le comentó Sergio, nos interesa mucho platicar con las mujeres también. Por supuesto. Sobre su experiencia del fútbol americano. Sí, no, por supuesto, claro, y con muchísimo gusto. Más tarde les mando sus datos, no los tengo aquí a la mano, pero con muchísimo gusto. Por supuesto. Y van a ver la trascendencia de estas muchachas. Son verdaderas. Si hubieran sido hombres, se estarían probando en algún equipo de Estados Unidos, como los dos que tenemos ahorita. Así es, cómo no.
Y Sergio. Pues Perdón, nada más perdón, que agradecerle por su tiempo y la verdad las anécdotas muy interesantes. La verdad esta es una pasión. Al principio dijimos que cómo llegamos aquí. Bueno, llegamos aquí a lo mejor por accidente, pero nos quedamos por voluntad y por gusto. Y estamos aquí hasta que nos vayamos. Así es que bienvenido toda la vida, ¿no? Muchas gracias por todo, Gabriel. no, pues muchas Doctor, yo gracias. quiero que antes de que nos despidamos, cuéntenos algo que nos quiera usted platicar y que no le preguntamos. Pues a lo mejor lo más importante del deporte, y lo comentamos hace un poquito, pero ampliarlo, las amistades que hemos logrado desarrollar dentro de esta pasión, y la gente tan querida, tan amada por nosotros en el mejor de los aspectos de la palabra, eh, con los que hemos vivido muchos años disfrutando de este deporte. Le mando un saludo, por ejemplo, al coronel Margain, que es un apasionado del fútbol americano, que es una persona que a mí me dio una gran enseñanza, no solo de fútbol americano, me dio una gran enseñanza de honestidad, una gran enseñanza de administración y una gran enseñanza en cuanto a tratar con coaches que son difíciles de pronto. Entonces, Sí, cómo no. la gente que nos ha conocido, los reporteros como usted, como Alex Camacho, gente muy apreciada que nos ha hecho favor de transmitir nuestros mensajes y de permearlos a la gente y poder alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, que es invitar a la gente a enamorarla a este deporte, enamorarla al cualquier deporte. Pero bueno, estamos hablando del que nos apasiona. Y Claro, tratar por de que supuesto. cada día este deporte sea mejor. Tenemos mucho que luchar y tenemos mucho por qué luchar para que tengamos jugadores cada día más representativos, jugadores que los valoren donde deben valorarlos por el talento que se puede desarrollar acá. Simplemente es trabajo, es un poquito de sacrificio y voluntad de muchas personas. Creo que la voluntad es lo que nos hace falta de pronto. De acuerdo, doctor, me encantó mucho sus palabras. Próximamente tal vez lo volvamos a invitar porque hay temas que podemos seguir hablando, ¿no? Platicando. Aquí en Café Americano, pues nos dio mucho gusto recibirlo, platicar con usted y nada más pidiéndole que nos promueva con todas sus amistades, con todos sus contactos, ¿verdad? Para que logremos mayor impacto. No, pues ahora que lo pongamos en las redes de capitanes y que conectemos a las chicas con ustedes, verán cómo se multiplican. Okay. Esperamos esos datos, doctor, en el momento que usted pueda, por supuesto. Bueno, un gusto. Tiene dos nuevos amigos aquí con nosotros, Sergio Varela en Hungría, Paco Gaona acá en la Ciudad de México. Nosotros estamos también aquí en el área de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Perfecto. Pues aquí tienen a un amigo más incondicional y que además de apreciarlos, les admira su pasión, que es la pasión que compartimos. Es un hecho. Doctor, mil gracias. Un placer. Gracias. Felicidades a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, doctor. Hasta luego. Bien. Café americano.